En este video te mostraremos cómo hacer el balanceo redox. Para comenzar, debemos definir a una reacción de tipo óxido-reducción como aquella donde hay una pérdida o ganancia de electrones. Para ello, vamos a utilizar el proceso productivo del hierro como ejemplo. El hierro y la escoria fundidos, que podemos ver del lado izquierdo en la imagen, están en un alto horno donde se separan por gravedad. La escoria es menos densa y flota, por ello lo tenemos en la parte superior, mientras que el hierro fundido es extraído en la parte inferior de nuestro alto horno. Este hierro tiene diversas impurezas como el azufre o el fósforo, pero principalmente tiene carbono. Este se elimina a partir del proceso de oxidación, el cual ocurre de acuerdo a la reacción química que se muestra en el cuadro naranja. Considerando esa ecuación, vamos a realizar el balanceo redox. El paso número 1 que tenemos que realizar es escribir correctamente la ecuación química por balancear. ¿A qué me refiero con correctamente? Es decir, que estén colocados los subíndices y los estados de agregación. Una vez que tengamos esto, nosotros vamos a asignar números de oxidación a cada uno de los elementos. ¿De acuerdo a qué? Hay unas reglas que están del lado izquierdo, que son las reglas para asignar números de oxidación, entre las cuales destacan, por ejemplo, que el estado de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinados con otros, es 0. También tenemos que el número de oxidación para los metales del grupo 1 es 1, mientras que los que están en el grupo 2 son 2 más, y para el aluminio que está en el grupo 3 sería 3 más. El estado de oxidación para el hidrógeno es 1 más, excepto cuando se trata de hidruros, que tiene un valor de menos 1. Cuando hablamos del estado de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto en compuestos que están relacionados con peróxido, que es menos 1. Finalmente, el estado de oxidación del elemento metálico de un compuesto iónico es positivo, y la suma algebraica de estos estados de oxidación de los elementos debe de ser 0. Entonces, voy a colocar estos números de oxidación, por ejemplo, para el caso del oxígeno, sería de 2 menos porque no estaríamos hablando de un peróxido, y considerando que estos números de oxidación tienen que tener un valor 0, entonces el número de oxidación para el hierro sería 3 más. Por otra parte, para el caso del oxígeno, cuando hablamos del monóxido de carbono, tenemos que sería de 2 menos y por ende 2 más para el carbono. Para el hierro vemos que es un elemento en estado libre, por ende tiene un valor de 0. Nuevamente el oxígeno tiene carga 2 menos, pero como ahora tenemos 2 átomos de este, quiere decir que el número de oxidación del carbono es 2 más. Una vez que tenemos identificado esto, procedemos al paso 3, donde tenemos que identificar qué elementos presentaron un cambio de su número de oxidación. Vemos que para nuestro ejemplo, en el caso del hierro, pasa de 3 más a un número de oxidación 0. Y tenemos el caso del carbono, que pasa de 2 más a un número de oxidación de 4 más. Es decir, que los elementos que cambiaron su número de oxidación son el hierro y el carbono. Para el paso número 4 lo vamos a dividir en algunos subpasos. El primero de ellos es escribir las semirreacciones. Entonces, tenemos que escribir las semirreacciones, es decir, que el hierro 3 más pasa a hierro 0 y que el carbono 2 más pasa a carbono con número de oxidación 4 más. Considerando los conceptos que revisamos en el primer video con los conceptos de óxido de reducción, vemos que el hierro disminuye su número de oxidación de 3 a 0. Por tanto, estaríamos hablando de un proceso de oxidación, mientras que el carbono aumenta su número de oxidación, que pasa del 2 más a 4 más. Por ende, tenemos una reducción. Para recordar, tenemos en este apartado qué es lo que estaría ocurriendo en cada uno de ellos. Como siguiente subpaso, tenemos que escribir nuevamente las semirreacciones y determinar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Y vemos que como el hierro fue el elemento que se oxidó, por tanto, el óxido de hierro 3 es el agente oxidante. Mientras que como el carbono se redujo, el monóxido de carbono sería el agente reductor.
Por otra parte, debemos describir nuevamente las semireacciones y determinar el número de electrones que se han intercambiado. Por una parte vemos que necesitamos 3 electrones para balancear la primera semireacción y por otra parte vemos que tenemos que agregar 2 electrones para balancear la segunda semireacción en el lado de los productos. Es importante recordar que la cantidad de electrones será la necesaria para balancear ambas cargas. Luego, debemos de intercambiar el valor del número de oxidación con el de reducción en forma de multiplicación. Esto es con la finalidad de igualar el número de electrones cedidos y ganados en la reacción. Entonces, para el primer caso, el 2 proviene de los 2 electrones, mientras que este coeficiente 3 que vamos a multiplicar proviene de los electrones que han sido intercambiados en la primera semireacción. Una vez que hemos multiplicado estos valores, es decir, este 2 por este y por este hierro, tendríamos que hacer lo mismo para el caso del carbono. Ocurriría lo mismo, ese 3 se multiplicaría por todo. Y vemos que tenemos estos nuevos valores. Una vez que hemos concluido el paso 5, debemos de sumar las semireacciones para tener una subecuación total, ¿vale? Entonces vemos que bajamos esto a la hora de que sumamos, esto también, porque está del lado de los reactivos, y estos 6 electrones, ¿vale? Después tenemos que del lado de los productos tenemos 2 de hierro, tenemos 2 de carbono y tenemos los 6 electrones. Esto quiere decir que como tengo 6 electrones en el lado de los reactivos y 6 en el lado de los productos, se eliminan los electrones y simplemente nos quedan los átomos con los números de oxidación. Una vez que tenemos esto, lo único que procedemos es a transferir esos coeficientes estequiométricos que se obtuvieron a la ecuación inicial, que son los valores que yo estoy subrayando en este momento. Sin embargo, como la ecuación tiene que cumplir con la ley de la conservación de la materia, entonces vemos que los valores no han sido balanceados correctamente. Por ello, se tiene que balancear una vez más por el método de inspección y con ello verificamos que entonces tenemos 2 hierros en el caso de los reactivos y en el caso de los productos nuevamente tenemos 2. Para el caso de los oxígenos tendríamos 3 y de nuevo 3 por 1, 3. Tendríamos 6 para el lado de los reactivos y para el lado de los productos vemos que nuevamente tendríamos 3 por 2, serían 6. Una vez más, para el lado del carbono vemos que tenemos 3, porque 3 por 1, 3. Y luego, nuevamente, para el lado de los productos tendríamos 3 por 1, 3. Y con esto, básicamente, finalizamos la reacción.